Me desperté entre gritos, pero no eran los míos. Eran voces apresuradas, manos que me levantaban del suelo, una camilla que se movía a toda prisa. Mi cuerpo estaba débil, mi respiración se cortaba, y en mis oídos solo retumbaba un eco que parecía burlarse de mí. Estoy ocupado. No puedo ir. Esa fue la frase que más me dolió en la vida, más que cualquier enfermedad, más que cualquier caída, porque esas palabras no vinieron de un extraño. No, salieron de la boca de mi propio hijo. Mientras los médicos corrían por los pasillos con mi cuerpo inconsciente, yo flotaba en una mezcla de dolor y confusión. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cuándo la vida me arrebató la fuerza para sostenerme en pie? No recuerdo haber perdido el conocimiento, solo el instante de vacío, como si me arrancaran de mi propia existencia. Y en medio de esa oscuridad, la única esperanza que tenía era él, mi hijo, el hombre por quien sacrifiqué mis mejores años, al que crié con tanto esfuerzo, pero al que ahora no le importaba si su madre estaba viva o muerta. Recuerdo el momento exacto en que una enfermera, con voz temblorosa, me contó lo que había ocurrido. Me llevaron inconsciente al hospital y, como era de esperarse, los médicos buscaron a mi familia. Marcaron el número de mi hijo, ese mismo que yo conocía de memoria porque lo guardé en mi corazón como el tesoro más valioso. Y la respuesta que recibieron fue un cuchillo directo al alma. Estoy ocupado, no puedo ir. Imaginen ustedes, ¿qué sentirían si el ser que más aman les dijera eso en el momento en que más lo necesitan? Quiero que me acompañen en esta historia, que no me suelten de la mano mientras les cuento lo que viví, porque detrás de estas palabras hay un dolor que quizá muchos de ustedes también conocen. Les hablo desde lo más profundo de mi corazón, no como una anciana que se queja, sino como una madre que alguna vez lo entregó todo y que, en el momento más frágil de su vida, fue abandonada por el único ser que esperaba tener a su lado. Y antes de seguir, quiero preguntarles algo. ¿Desde qué ciudad me están escuchando? Escríbanmelo en los comentarios. Quiero sentirme acompañada en esta narración. Los doctores me decían que debía resistir, que no me dejara vencer, que pronto estaría mejor. Pero en mi mente resonaba esa frase que se volvió una condena. Estoy ocupado. ¿Ocupado en qué? ¿Ocupado para qué? ¿Hay algo más importante que la vida de una madre? Esas preguntas me carcomían el pecho mientras los sueros recorrían mis venas, porque no era el dolor físico lo que me tenía al borde de la desesperación, era la certeza de que la sangre de mi sangre había decidido no estar conmigo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Yo sé que quienes me escuchan pueden juzgarme, pueden pensar que quizá mi hijo tenía sus razones, que la vida moderna es complicada, que todos tenemos ocupaciones. Pero díganme ustedes, ¿qué compromiso puede ser más urgente que atender una llamada del hospital diciendo que tu madre está inconsciente? No pido riquezas, no pido regalos, no pido homenajes. Solo pedía su presencia, un gesto de amor, una mano que me dijera, aquí estoy, madre. Y ni siquiera eso recibí. Mientras mi cuerpo estaba tendido, luchando por cada respiro, recordé tantos momentos de mi vida. Lo vi pequeño, corriendo por la casa, buscando mis brazos cuando tenía miedo. Lo vi adolescente, rebelde pero siempre protegido bajo mi techo. Lo vi adulto, orgulloso, fuerte, con un futuro brillante. ¿En qué momento me convertí en una carga? ¿En qué instante dejó de ver a su madre como ese refugio seguro y pasó a verme como una llamada incómoda que podía rechazar con una simple excusa? El frío del hospital no venía de las paredes ni de las sábanas, venía de la ausencia, porque en esa sala había médicos, enfermeras, camillas, ruido de máquinas, pero no estaba él. Y en ese vacío descubrí la verdad más dura. La soledad duele más que cualquier enfermedad. Yo, una anciana que había entregado la vida entera por mi hijo, ahora me encontraba sola, con la esperanza rota y con un corazón que latía solo por costumbre. Quiero que entiendan algo.
No les hablo para dar lástima, ni para que me compadezcan. Les hablo porque sé que allá afuera hay muchas madres, muchos padres, muchos abuelos que sienten lo mismo. Les hablo porque quiero que mi historia sea un espejo para ustedes, para que piensen en sus propias familias. Y vuelvo a pedirles, con el corazón en la mano, escríbanme en los comentarios desde qué ciudad me escuchan. No quiero sentirme sola contando esto. Quiero saber que alguien, en algún rincón del mundo, está compartiendo este momento conmigo. Ese fue el inicio de mi historia, el golpe más duro que recibí en mis años de vida. Un comienzo que no imaginé jamás, pero que marcó mi alma para siempre. Me llevaron inconsciente al hospital, los médicos llamaron a mi hijo, y él dijo, «Estoy ocupado, no puedo ir». Y así comenzó mi batalla, no solo contra la enfermedad, sino contra la indiferencia. Hoy quiero que caminen conmigo por este relato, porque lo que viene después es aún más doloroso, más profundo y quizá más parecido a lo que muchos de ustedes han vivido en silencio. Cuando cierro los ojos y pienso en mi hijo, no puedo evitar regresar a aquellos días en los que todo parecía más sencillo, cuando mis manos eran jóvenes y fuertes, capaces de sostenerlo en brazos durante horas sin sentir cansancio. Recuerdo sus primeras risas, ese sonido puro que llenaba la casa de esperanza y que me hacía sentir que todo sacrificio valía la pena. Yo no tenía riquezas, ni lujos, ni la vida cómoda que otros podían presumir, pero lo tenía a él, y con eso sentía que lo tenía todo. Desde el primer instante juré que haría hasta lo imposible por verlo feliz. Hubo noches en que me quedé sin dormir, meciéndolo en mis brazos mientras la fiebre lo atormentaba. No importaba si yo estaba agotada después de un día entero de trabajo, bastaba con verlo sudar entre sábanas para que mi cuerpo olvidara el cansancio y mi corazón solo se enfocara en bajarle la temperatura con paños húmedos y oraciones silenciosas. Yo no pedía nada a cambio, solo que viviera, que creciera, que algún día entendiera cuánto lo amaba. ¿Y saben algo? En esos momentos yo pensaba que mi amor sería suficiente para que nunca me soltara de su vida. Recuerdo con claridad el tiempo en que aprendió a caminar. Sus primeros pasos fueron tambaleantes, inseguros, pero mis brazos estaban extendidos siempre, listos para recibirlo si caía. Y vaya que cayó muchas veces, pero cada vez que se levantaba con lágrimas en los ojos, yo estaba ahí para aplaudirlo y decirle, «Muy bien, mi niño, inténtalo de nuevo». Era mi orgullo, mi motor, la razón por la que cada día me esforzaba en seguir adelante, aunque la pobreza nos rodeara y aunque muchas veces no supiera cómo íbamos a cenar al día siguiente. Los años pasaron y con ellos llegaron los sacrificios más grandes. Recuerdo cuando tuve que dejar de comprarme un abrigo en pleno invierno porque el dinero alcanzaba solo para sus útiles escolares. Recuerdo también las veces en que me sentaba en la mesa y fingía no tener hambre para que él pudiera comer un plato completo. ¿Cómo podría un hijo olvidar esos gestos? ¿Cómo se puede borrar de la memoria que tu madre entregó hasta su último pedazo de pan por ti? Yo lo hice sin pensarlo, porque siempre creí que algún día él me devolvería al menos un poco de ese amor. Cuando entró en la adolescencia, nuestra relación se volvió más complicada. Era normal, supongo, la rebeldía de la edad. Había gritos, silencios prolongados, portazos que me dejaban con el corazón apretado. Pero aún en esos momentos, yo encontraba la manera de acercarme, de preparar su comida favorita para que supiera que, pasara lo que pasara, yo estaba ahí. Nunca dejé de recordarle lo valioso que era para mí, incluso cuando me respondía con indiferencia. Yo le decía, «Hijo, aunque el mundo te dé la espalda, aquí estaré yo para ti». Y lo decía con la esperanza de que algún día lo recordara. Después vinieron los sueños, los estudios, los trabajos. Lo apoyé en cada decisión, aunque muchas veces no entendiera sus elecciones. Me quedaba despierta hasta tarde, esperándolo cuando salía con sus amigos, rogando a Dios que volviera sano y salvo. Y cuando por fin llegaba y me decía que estaba cansado, yo sonreía y me callaba mis miedos.
porque lo importante era que estuviera bien. ¿Acaso todo ese amor puede olvidarse tan fácilmente? ¿Puede un hijo borrar de su memoria las miles de veces que su madre veló por él en silencio? Lo vi convertirse en un hombre fuerte, seguro de sí mismo, con metas claras y ambiciones grandes. Y cada vez que lograba algo, mi corazón estallaba de orgullo, como si sus triunfos fueran míos. Me ponía sus fotos en el pecho y presumía ante todos: ese es mi hijo, el fruto de todo lo que he sembrado. Nunca me importó no recibir nada a cambio, porque ver su felicidad era suficiente recompensa. O al menos, eso creía en aquel entonces, antes de darme cuenta de que la vida me tenía reservada una cruel sorpresa. A veces me pregunto si fui demasiado blanda, si lo acostumbré a recibir sin pedir que devolviera nada. Tal vez le di tanto que al final creyó que mi amor era eterno, inquebrantable, como si yo fuera un árbol que nunca deja de dar frutos, aunque nadie lo riegue. Y ahora, postrada en una cama de hospital, me doy cuenta de que quizá esa fue mi gran equivocación, enseñarle que podía ignorarme sin consecuencias. Pero, ¿acaso una madre sabe amar de otra manera? Hoy, cuando escucho su voz fría en aquella llamada donde dijo: estoy ocupado, no puedo evitar contrastar esa indiferencia con todos los recuerdos de mi juventud. Es como si los años de entrega, las noches en vela, las lágrimas escondidas, los sacrificios en silencio, se hubieran borrado con un simple gesto de desdén. Y eso duele, porque no solo me abandonó en el hospital, también borró con su indiferencia la historia de todo lo que compartimos. Quiero preguntarles algo a ustedes que me escuchan. ¿Alguna vez sintieron que alguien a quien le dieron todo terminó dándoles la espalda? Cuéntenmelo en los comentarios. Y también díganme desde qué ciudad me están acompañando en este momento. Porque necesito saber que, aunque mi hijo no estuvo a mi lado, al menos ustedes están aquí, conmigo, escuchando esta historia. Y quizás, al compartir sus propias vivencias, descubramos juntos que no estamos tan solos como creemos. Todo comenzó de una manera tan silenciosa que hasta parecía insignificante. Al principio eran solo pequeños mareos, como si el mundo se me moviera por unos segundos, y yo lo atribuía al cansancio de la edad. Me decía a mí misma: es normal, ya no tienes 20 años, solo descansa un poco más. Pero en el fondo sabía que algo no andaba bien. Había un presentimiento extraño que me apretaba el pecho, un aviso que mi cuerpo intentaba darme, pero que yo, por miedo o costumbre, decidí callar. Las mañanas se volvieron más pesadas, me costaba levantarme de la cama, y cada paso parecía exigir un esfuerzo enorme. Yo lo ocultaba, no quería preocupar a nadie, mucho menos a mi hijo. Me repetía que no debía molestar, que todos tienen sus propios problemas y que una madre debe aprender a sufrir en silencio. Esa costumbre de callar, de minimizar el dolor, fue quizás la primera traición que me hice a mí misma. Recuerdo una tarde en particular. Estaba barriendo el patio cuando de pronto mis manos comenzaron a temblar y la escoba se me cayó de golpe. Me sostuve de la pared para no caer, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. En ese momento pensé en llamarlo, en marcar el número de mi hijo para pedirle que viniera. Pero no lo hice. ¿Por qué? Porque imaginé su voz cansada, su respuesta rápida: mamá, estoy ocupado. Y preferí callar antes de confirmar lo que tanto temía. Mis amigas, esas pocas que aún conservo, me decían que debía ir al médico, que no era normal sentirse tan débil. Pero yo siempre ponía excusas. Solo estoy cansada. Es la edad. Ya se me pasará. En realidad, no era falta de tiempo, era miedo. Miedo a descubrir que algo grave me estaba consumiendo por dentro. Y, sobre todo, miedo a enfrentar esa enfermedad en soledad, porque en el fondo, lo sabía. Si caía, lo más seguro es que él no estaría para sostenerme. Hubo noches en que despertaba empapada en sudor, con un dolor extraño en el pecho que me impedía respirar. Miraba el techo oscuro,
tratando de convencerme de que todo estaba bien. A veces lloraba en silencio, mordiendo la almohada para no hacer ruido. Yo me repetía, no puedes caer. No ahora. No cuando lo único que tienes es a tu hijo. Pero lo cierto es que cada día me sentía más frágil, como un vidrio a punto de romperse. Lo más doloroso de aquellos días no era la debilidad física, sino la indiferencia que se colaba en cada conversación con mi hijo. Cuando intentaba mencionarle que me sentía mal, cambiaba de tema o me respondía con frases rápidas. Mamá, seguro es la edad. No exageres. Yo asentía y sonreía para que no me viera como una carga. Pero por dentro me desgarraba pensar que el niño al que un día cuidé con tanta dedicación, ahora me veía como alguien exagerada, molesta, prescindible. Un día, mientras intentaba preparar la comida, sentí que mis manos ya no tenían fuerza. El cuchillo se me resbaló y cayó al suelo. Me quedé mirándolo, paralizada, con la respiración entrecortada. Me di cuenta de que hasta las tareas más simples se estaban volviendo imposibles para mí. Y entonces me pregunté, ¿quién me cuidará cuando ya no pueda hacerlo sola? La respuesta fue un silencio cruel, porque en el fondo sabía que mi hijo tenía otros planes, otras prioridades, y yo no estaba en ellas. La fragilidad se convirtió en mi compañera diaria. Me obligó a moverme más despacio, a pensar 2 veces antes de salir de casa, a sostenerme de las paredes como si fueran muletas invisibles. Y cada vez que el dolor aparecía, yo lo escondía detrás de una sonrisa fingida cuando hablaba con mi hijo por teléfono. Nunca quise preocuparlo, pero al mismo tiempo deseaba, con todas mis fuerzas, que él notara en mi voz lo que me estaba pasando, que preguntara con verdadera atención, «Mamá, ¿estás bien?». Pero esa pregunta nunca llegó. Hoy lo pienso, y me doy cuenta de que esos primeros síntomas fueron como campanadas de advertencia que yo decidí ignorar. Mi cuerpo gritaba pidiendo ayuda, pero yo seguía en silencio, esperando un milagro que nunca llegó. Tal vez creía que, si caía de golpe, la vida obligaría a mi hijo a estar conmigo. Qué ironía, ¿no? Porque cuando finalmente me desplomé, él no corrió a mi lado, sino que respondió con la frase más dolorosa que una madre puede escuchar. Estoy ocupado. No puedo ir. Quiero detenerme un instante y hablarles a ustedes, quienes me están escuchando en este momento. Díganme en los comentarios, ¿alguna vez ignoraron los avisos de su propio cuerpo por miedo, por orgullo o por no preocupar a los demás? Cuéntenmelo y díganme también desde qué ciudad me acompañan, porque necesito sentirlos cerca. No repitan mi error. No callen su dolor. No lo escondan. Yo lo hice. Y esas señales ignoradas fueron el preludio de la caída más dura de mi vida. Recuerdo ese día como si lo estuviera viviendo ahora mismo, con cada detalle grabado en mi memoria como una herida imposible de borrar. Amanecí más cansada de lo normal, con un peso extraño en el cuerpo, como si llevara encima todas las tristezas del mundo. Me dije, es solo otro día difícil, tú puedes con esto. Y traté de convencerme, pero en el fondo, algo me decía que ese día no sería como los demás. Era un presentimiento, una sombra que se cernía sobre mí mientras me levantaba de la cama, luchando por mantenerme en pie. La mañana transcurrió entre mareos y un dolor que iba creciendo en mi pecho, punzante, insistente, como un aviso de que algo terrible estaba por suceder. Yo intentaba continuar con mis labores cotidianas, poner agua al fuego, preparar un café, doblar unas ropas, pero cada movimiento era como escalar una montaña empinada. El sudor me corría por la frente, y aún así, me repetía a mí misma, no quiero preocupar a nadie, no quiero molestar a mi hijo con estas tonterías. Qué error más grande el de callar por miedo a ser una carga. Fue cuando trataba de llegar a la sala que todo mi cuerpo se rindió. Mis piernas temblaron como ramas frágiles en medio de una tormenta. Mis manos buscaron apoyo en el mueble más cercano, pero no lo alcanzaron. Sentí un vacío en la cabeza, un zumbido agudo en los oídos, y de pronto,
La luz se apagó. Caí al suelo con un golpe seco y el mundo entero se volvió oscuridad. No hubo tiempo de gritar ni de pedir ayuda, solo un silencio inmenso que me tragó sin compasión. En medio de aquella negrura, lo único que recuerdo fueron imágenes borrosas, rostros que se movían deprisa, voces asustadas, alguien llamando mi nombre sin obtener respuesta. Era como estar atrapada entre la vida y la muerte, flotando en un espacio donde nada tenía forma. Y en medio de esa confusión, apareció la imagen de mi hijo, su rostro serio, distante, como un fantasma que me miraba sin tenderme la mano. Quizás era mi mente aferrándose a la única persona que esperaba que estuviera allí. Me dijeron después que un vecino escuchó el ruido de mi caída y corrió a ayudarme. Fue él quien llamó a la ambulancia. Fue él quien sostuvo mi mano mientras mi cuerpo estaba inmóvil. Qué ironía tan cruel, ¿no? El hijo que yo esperaba nunca llegó, pero un extraño, un simple vecino, fue el ángel que me salvó en aquel instante. A veces la vida nos da golpes de realidad de la forma más dolorosa, mostrándonos que el amor verdadero no siempre viene de la sangre, sino del corazón humano que decide tender la mano. Los paramédicos llegaron rápido, me colocaron en una camilla, y en ese estado entre sueños y desmayo podía escuchar palabras sueltas, presión baja, ritmo débil, posible infarto. Yo quería abrir los ojos, quería decir que aún estaba aquí, que no me dejaran ir, pero mi cuerpo no me respondía. Me sentía como prisionera de mi propio cuerpo, atrapada en un silencio que me asfixiaba. Y en medio de ese caos, la esperanza me decía que pronto llamarían a mi hijo, y él vendría corriendo a mi lado. El trayecto en la ambulancia fue una mezcla de sirenas lejanas y la sensación de que cada segundo podía ser el último. Y aún así, en medio de esa fragilidad, mi corazón de madre seguía aferrado a la idea de que mi hijo llegaría. Imaginaba su rostro angustiado al verme, su mano apretando la mía, sus ojos pidiendo perdón por tantas ausencias. Esa ilusión fue lo único que me mantuvo respirando mientras el vehículo avanzaba a toda velocidad hacia el hospital. Pero la realidad fue distinta, fría, desgarradora. Me contaron después que los médicos, apenas ingresé, hicieron lo correcto. Buscaron a mi familia. Llamaron a mi hijo con urgencia, le explicaron la gravedad de la situación. Le dijeron que su madre estaba inconsciente, que podía ser cuestión de minutos. Y la respuesta que recibieron fue como una puñalada directa al alma. Estoy ocupado. No puedo ir. ¿Pueden imaginarlo? Una madre desangrándose en vida y su hijo rechazando la llamada como si se tratara de una molestia sin importancia. Ese fue el instante en que mi corazón dejó de luchar contra la enfermedad y comenzó a luchar contra algo mucho peor, la indiferencia. Porque no hay medicina que cure la ausencia de un hijo, no hay tratamiento que alivie el dolor de sentirte desechada por quien más amas. Yo desperté horas después en una cama blanca, con tubos y máquinas conectadas a mi cuerpo, y lo primero que pregunté fue por él. Nadie respondió. Solo se hizo un silencio incómodo, y yo lo entendí todo. Él no estaba allí, ni llegaría. Quiero hacerles una pregunta a ustedes que me escuchan en este momento. Si estuvieran en el lugar de mi hijo, ¿habrían hecho lo mismo? ¿Se habrían quedado ocupados mientras su madre agonizaba? Escríbanmelo en los comentarios y díganme también desde qué ciudad me acompañan, porque quiero saber desde dónde están escuchando este relato. Para mí, compartir este dolor es también una forma de no sentirme tan sola. Y mientras ustedes me responden, yo seguiré abriendo mi corazón, porque lo que sucedió después fue aún más desgarrador que la caída misma. Dicen que cuando una persona está en peligro, lo primero que los médicos hacen es buscar a su familia, porque nada reconforta más que una voz conocida, una presencia cercana, alguien que te recuerde que no estás sola. Y eso hicieron conmigo. Mientras mi cuerpo estaba inconsciente, mientras las máquinas luchaban por estabilizarme, ellos buscaron a mi hijo. Me lo contaron después, pero yo puedo imaginar perfectamente la escena.
El teléfono sonando, el médico con tono serio explicando la urgencia, el silencio al otro lado de la línea. Y luego, esas palabras que cambiaron mi vida para siempre. Estoy ocupado. No puedo ir. Al escuchar esa frase de labios de la enfermera, después de despertar, sentí que el mundo se me vino abajo. Me costó creerlo. Me repetía una y otra vez. No, no puede ser. Seguro lo malinterpretaron. Seguro no escucharon bien. Porque en mi corazón de madre aún quería defenderlo. Aún quería creer que había un error. Que en el fondo él sí quería estar conmigo. Pero no. La verdad era dura. Tan clara como un cristal roto. Mi hijo había decidido no acudir. No dejar sus asuntos. No priorizar la vida de su madre. Cuando me dijeron la respuesta exacta, me quedé muda. No hubo gritos, no hubo lágrimas inmediatas, solo un silencio espeso que me consumía por dentro. Era como si mi cuerpo estuviera anestesiado, pero no por los medicamentos, sino por el dolor emocional. Porque en ese momento entendí que la sangre no siempre garantiza compañía, que el amor de madre no siempre es correspondido, y que a veces el abandono se disfraza de ocupaciones importantes. Me pregunté una y otra vez, ¿qué podía ser más importante que la vida de una madre? ¿Un negocio? ¿Una reunión? ¿Un compromiso social? ¿Qué tarea podía pesar tanto como para dejar a quien te dio la vida sola en una cama de hospital? Esa pregunta me sigue persiguiendo hasta hoy, y quizás nunca encuentre la respuesta, porque en el fondo, lo que dolía no era el motivo, sino la decisión. Él eligió no estar conmigo. Eligió darle la espalda a mi fragilidad. Eligió demostrarme que ya no ocupaba un lugar en su lista de prioridades. Yo, que tantas veces había corrido a su lado en cada fiebre, en cada accidente infantil, en cada lágrima adolescente. Yo, que siempre lo puse en primer lugar, por encima de mi cansancio, de mi hambre, de mis necesidades, ahora era descartada con un simple «estoy ocupado». ¿Se imaginan lo que significa eso para una madre anciana? Es como si la vida entera se resumiera en un rechazo, como si cada sacrificio pasado se evaporara en un instante. Lo más cruel fue pensar en la esperanza que me sostuvo en la ambulancia. Yo imaginaba su mano apretando la mía, sus ojos llenos de preocupación al verme conectada a máquinas, su voz diciéndome, «Tranquila, mamá, ya estoy aquí». Esa ilusión fue lo que me mantuvo con vida mientras me trasladaban, y descubrir que todo era una mentira fue como morir dos veces. Porque no solo estaba enferma del cuerpo, ahora también lo estaba del corazón. Los médicos, con una mezcla de incomodidad y compasión, intentaban tranquilizarme. Me decían que debía concentrarme en sanar, que lo importante era resistir, que ellos no me dejarían sola. Y yo agradecía esas palabras, pero dentro de mí sentía un hueco imposible de llenar, porque por más amabilidad que me dieran, no podían reemplazar el amor de un hijo. Esa ausencia pesaba más que cualquier suero, más que cualquier dolor en el pecho. Despertar en esa cama y saber que él no vendría fue un golpe que me dejó sin aire. Recuerdo mirar hacia la puerta, una y otra vez, esperando escuchar sus pasos, esperando que apareciera arrepentido, que dijera, «Perdón, me equivoqué. Ya estoy contigo». Pero la puerta permaneció cerrada. La silla junto a mi cama seguía vacía, y cada minuto que pasaba confirmaba la cruel realidad. Él no vendría, porque había decidido que no valía la pena estar a mi lado en ese momento. Quiero que ustedes, los que me escuchan, piensen en esto. ¿Qué sentirían si su propio hijo respondiera así a la llamada más importante de su vida? ¿Se quedarían callados? ¿Perdonarían fácilmente? ¿O sentirían como yo, que una parte de ustedes se rompe para siempre? Escríbanmelo en los comentarios. Y díganme también desde qué ciudad me están acompañando, porque necesito saber si en algún rincón del mundo hay alguien que entienda este dolor. Ese instante, esa llamada rechazada, fue el verdadero inicio de mi batalla, porque ya no luchaba solo contra la enfermedad, sino contra la certeza de que el amor que yo había dado
No tenía un eco en su corazón, y mientras miraba el techo blanco del hospital, entendí que la soledad más cruel no es la de los pasillos fríos, ni la de las noches silenciosas. La soledad más cruel es la ausencia elegida de quien más amas. Y esa fue la que me tocó vivir aquel día. Abrí los ojos lentamente, como quien regresa de un sueño oscuro y pesado, y lo primero que vi fue el techo blanco del hospital. La luz fría de los fluorescentes me cegaba, y por un instante pensé que aún seguía en la oscuridad de mi desmayo. Mi cuerpo estaba rígido, débil, conectado a tubos que se enredaban a mi alrededor como cadenas silenciosas. Intenté mover los brazos, pero apenas logré girar la mano, lo suficiente para sentir que estaba sola, que no había nadie apretando mi piel para decirme, «Todo está bien, estoy aquí contigo». La habitación era un espacio helado, con paredes que no tenían recuerdos ni cariño, solo máquinas que pitaban a un ritmo constante, como un reloj que marcaba la fragilidad de mi vida. Miré a un lado esperando ver a mi hijo, una sombra, una silla ocupada por su figura, pero no había nada, solo una silla vacía que parecía burlarse de mí. Esa ausencia pesaba más que la propia enfermedad, porque una puede estar rodeada de doctores, enfermeras y aparatos médicos, pero si no está la persona que amas, lo que sientes es un vacío infinito. Recuerdo que traté de llamar, de decir su nombre, pero mi voz salió rota, como un susurro apagado que apenas alcanzaba a escucharse. La enfermera se acercó enseguida, me sonrió con dulzura y me dijo que debía guardar fuerzas. Le agradecí con la mirada, pero dentro de mí ardía una pregunta. ¿Y él? ¿Dónde está mi hijo? Ella bajó los ojos y no respondió. Ese gesto me dijo más que 1000 palabras. Era la confirmación de lo que yo ya temía. Él no había venido, ni siquiera después de que le contaron lo grave que estaba. Quise llorar, pero las lágrimas no me salían. Era como si el dolor hubiera secado todo dentro de mí. Solo podía quedarme inmóvil, recordando una y otra vez cómo tantas veces lo había esperado en la puerta de la casa, cuando era pequeño, y volvía de la escuela. Yo siempre estaba allí, siempre presente, aunque lloviera o me dolieran los huesos. Y ahora que era yo quien lo necesitaba, la silla a mi lado seguía vacía, inmóvil, helada. Esa comparación me atravesó el alma como un cuchillo. En ese silencio escuchaba mis propios pensamientos gritar, ¿qué hice mal? ¿En qué momento dejé de ser importante para él? ¿Acaso mis sacrificios fueron invisibles? ¿Mis desvelos inútiles? ¿Mi amor insuficiente? Era una tortura, porque no encontraba respuestas. Yo me aferraba a la idea de que un hijo jamás abandona a su madre, pero ahí estaba la prueba contraria, mostrándome que el amor de madre no siempre es correspondido. Y ese descubrimiento me dolió más que la enfermedad misma. Una enfermera, viendo mi tristeza, se sentó un momento conmigo y me dijo suavemente, «No se preocupe, señora. Aquí no está sola. Nosotros la cuidamos». Y aunque agradecí esas palabras, la verdad es que sí estaba sola. Sola en lo que realmente importaba. Ellos podían atender mi cuerpo, pero nadie podía llenar el hueco que dejaba la ausencia de mi hijo. Era una soledad distinta, no física, sino emocional, como si alguien hubiera arrancado una parte de mí y la hubiera dejado tirada en otro lugar. La noche en ese hospital fue la más larga de mi vida. Afuera, las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, recordándome que el mundo seguía su curso, indiferente a mi dolor. Adentro, las paredes blancas me devolvían un eco de abandono. Yo esperaba, con la ilusión tonta de madre, que en cualquier momento la puerta se abriera y él apareciera arrepentido, con los ojos llenos de lágrimas, diciéndome que lo sentía. Pero cada vez que la puerta se abría, solo entraba una enfermera, un doctor o un camillero. Nunca era él. Me aferraba a mis recuerdos como si fueran un abrigo. Pensaba en cuando era niño y corría a mi cama en las noches de tormenta para dormir conmigo porque tenía miedo. Yo le acariciaba el cabello y le decía que todo estaba bien, que no lo dejaría solo.
Y ahí estaba yo ahora, en medio de mi propia tormenta, deseando escuchar esas mismas palabras de su boca, pero no las escuché. Y entonces comprendí que el vacío que deja un hijo ausente no se llena con nada ni con nadie. A quienes me escuchan ahora, quiero decirles algo. No hay dolor más grande que abrir los ojos en un hospital y darte cuenta de que a quien más amas no está contigo. Es una soledad que no se puede describir del todo, solo se siente, y se siente como un frío que atraviesa hasta los huesos. Quiero que me cuenten en los comentarios. ¿Alguna vez despertaron en un momento difícil y no encontraron a la persona que esperaban? ¿Desde qué ciudad me acompañan hoy? Porque yo necesito saber que en algún lugar alguien entiende lo que estoy diciendo. Ese despertar en soledad marcó un antes y un después en mi vida. Ya no era solo una mujer enferma, era una madre herida en lo más profundo, abandonada por la indiferencia de su propio hijo. Y mientras miraba aquella silla vacía a mi lado, hice un juramento silencioso. Contaría mi historia, porque sé que muchas madres y padres viven lo mismo, callando. Mi voz, quebrada y frágil, se convertiría en eco de todos ellos, porque si mi hijo no estuvo allí para escucharme, tal vez el mundo sí lo haría. Acostada en aquella camilla, con las luces del hospital iluminando mi rostro pálido, me descubrí a mí misma en un estado que jamás pensé vivir. Más que enferma del cuerpo, me sentía enferma del alma. El silencio de la habitación me obligaba a enfrentar mis pensamientos más profundos, esos que había querido esconder durante años. Y ahí, con los tubos conectados a mis venas y el pitido constante de las máquinas, me hice la pregunta más dolorosa. ¿Cómo se llega a este punto? ¿Cómo un hijo puede olvidar todo lo que una madre entregó? No era la primera vez que reflexionaba sobre la distancia entre nosotros, pero nunca lo había hecho con tanta crudeza. Esa camilla, fría y solitaria, se convirtió en mi confesionario. Recordé las veces que lo esperé despierta, aun cuando mis ojos se cerraban de cansancio, solo para asegurarme de que volviera a salvo. Recordé los zapatos que nunca compré para mí, porque prefería ver a mi hijo con lo mejor. Y pensé, si yo siempre estuve allí, ¿por qué él decidió no estar ahora? Cada respiración dolía, no solo por la enfermedad, sino por el peso de mis recuerdos. Y comprendí algo. Uno puede perdonar muchos errores en la vida, pero el abandono en el momento más vulnerable se queda grabado como una cicatriz imposible de borrar. Yo no necesitaba un regalo, ni flores, ni palabras bonitas, solo su presencia, un gesto de amor que me recordara que aún era importante para él. Y sin embargo, lo único que recibí fue silencio. Mientras miraba el techo, me preguntaba si en alguna parte de su vida mi hijo reflexionaría sobre lo que había hecho. ¿Tendría un instante de remordimiento? ¿Se detendría a pensar que su madre estaba en una camilla, sola, recordando cada sacrificio del pasado? Tal vez ni siquiera cruzaba por su mente. Tal vez estaba tan ocupado en su mundo que yo había dejado de existir para él. Ese pensamiento me desgarró, porque entendí que la indiferencia mata más lento, pero igual que un veneno. En ese estado me puse a dialogar conmigo misma. ¿Fuiste demasiado protectora?, me preguntaba. ¿Le diste tanto que lo hiciste incapaz de valorar lo recibido? Quizás la respuesta era sí. Quizás lo acostumbré a un amor que no exigía nada a cambio, y ahora él pensaba que podía olvidarme sin que eso tuviera consecuencias. Me dolía aceptarlo, pero tal vez mi manera de amar lo había vuelto insensible. Y sin embargo, dentro de mí seguía existiendo un hilo de esperanza, porque una madre, por más herida que esté, siempre guarda un rincón en el corazón para el perdón. Imaginaba que tal vez al día siguiente él llegaría arrepentido, que entraría por esa puerta y tomaría mi mano. Pensaba que quizá, al verme en ese estado, su corazón se ablandaría. Esa ilusión era lo único que mantenía mi espíritu aferrado a la vida. Aún así, sabía que debía prepararme para lo peor, que ese momento jamás llegara. Y entonces me encontré reflexionando sobre algo aún más grande.
¿De qué sirve dar todo si al final no hay reciprocidad? ¿Acaso el amor verdadero debe esperar algo a cambio? Me dolía el alma al pensar que, tal vez, todo lo que había entregado había quedado en el olvido, enterrado bajo la rutina y las ocupaciones de mi hijo. El hospital estaba lleno de sonidos, pasos, puertas que se abrían, voces lejanas. Pero para mí, lo único que resonaba era la frase que me repitieron los médicos. Su hijo dijo que estaba ocupado. Esa sentencia se repetía en mi mente como un eco cruel, y yo me preguntaba, ¿qué tan ocupado puede estar alguien como para dejar a su madre al borde de la muerte? Esa duda me quemaba por dentro, porque sabía que nada en este mundo debería ser más importante que el amor familiar. Quiero hacerlos parte de mis pensamientos, a ustedes que me escuchan. ¿Alguna vez dieron todo por alguien y, en el momento en que necesitaron un poco de amor, esa persona no estuvo allí? ¿Qué hicieron? ¿Perdonaron? ¿Guardaron silencio como yo? Escríbanmelo en los comentarios y díganme también desde qué ciudad me acompañan, porque necesito saber si hay otros corazones que han sentido lo mismo, si este dolor mío se refleja también en la vida de quienes me escuchan ahora. Esa camilla, que debía ser un lugar de reposo y recuperación, se convirtió en mi espejo. Ahí vi reflejado el amor no correspondido, el sacrificio olvidado, la soledad disfrazada de rutina. Y mientras los doctores entraban y salían, yo me quedaba con la misma certeza. Lo más difícil de enfrentar no era la enfermedad, sino el vacío dejado por la indiferencia de mi propio hijo. Ese fue el pensamiento que marcó mis días en el hospital y que aún me acompaña como una herida abierta que se niega a cerrar. Acostada en esa camilla, con la soledad mordiéndome los huesos, empecé a recordar los momentos del pasado que quizá sembraron la distancia entre mi hijo y yo. Porque uno no llega a este tipo de abandono de la noche a la mañana. Tiene raíces más profundas, heridas que se van acumulando con los años y que, si no se sanan, terminan convirtiéndose en abismos. Me preguntaba si yo había cometido errores, si tal vez, en mi afán de darle todo, también lo lastimé sin darme cuenta. Recordé cuando era niño y yo debía trabajar hasta tarde para darle de comer. Había días en que llegaba agotada, con las manos partidas de tanto esfuerzo, y él me esperaba con la tarea en la mesa. Yo lo ayudaba como podía, aunque a veces mi cansancio me volvía dura, impaciente. Hazlo tú solo, hijo, le decía, mientras el sueño me vencía. Y ahora, en la quietud del hospital, me cuestionaba si esas palabras lo marcaron, si alguna vez sintió que yo no estaba a su lado en los momentos que más necesitaba. También vinieron a mi memoria las discusiones de su adolescencia, esa etapa difícil en la que él quería volar, y yo, como madre, intentaba poner límites para que no se desviara del camino. Hubo gritos, hubo silencios, hubo puertas cerradas con rabia, y aunque mi intención siempre fue protegerlo, me pregunto si en su corazón guardó resentimiento, si acaso en lugar de ver mi amor, solo vio control. Tal vez esas heridas nunca sanaron, y con los años se transformaron en frialdad. Yo no fui perfecta, lo reconozco. Hubo veces en que el enojo me dominó, en que levanté la voz más de lo debido, en que el cansancio me robó la paciencia. Hubo días en que me vi obligada a decir no a cosas que él quería, porque simplemente no había dinero ni fuerzas. Y aunque lo hice con el corazón roto, quizás él lo interpretó como indiferencia. Me duele pensar que los errores inevitables de una madre humilde se hayan convertido en la excusa para dejarme sola en mi vejez. También recordé los sacrificios que nunca dije en voz alta, las noches en que pasaba hambre para que él comiera, los sueños que guardé en un cajón para darle a él una oportunidad. Nunca se lo conté, porque no quería que creciera con culpas. Pero ahora pienso, ¿acaso ese silencio fue un error? Tal vez si le hubiera mostrado con claridad lo que yo daba por él, hoy tendría más presente todo lo que significó mi esfuerzo. El pasado pesa, y pesa mucho cuando estás sola en una camilla, enfrentando no solo la enfermedad, sino también las memorias.
cada recuerdo era un espejo que me devolvía tanto lo bueno como lo malo. Y ahí entendí que la vida está hecha de matices, que nadie es completamente víctima ni completamente culpable. Yo había sido madre y mujer, con aciertos y fallos, con entrega y con limitaciones. Y tal vez mi hijo solo eligió quedarse con las heridas, olvidando el amor. Me preguntaba si alguna vez él pensó en hablar conmigo, en decirme lo que le dolía, en mostrarme las cicatrices que quizás yo le dejé sin querer. Porque las relaciones entre padres e hijos son como cristales, frágiles, transparentes, capaces de reflejar lo mejor y lo peor de cada uno. Pero si se rompen, aunque los pegues, siempre quedan marcas. Quizá en su corazón, esas marcas se volvieron muros que lo alejaron de mí. Y mientras pensaba en todo esto, una verdad se clavaba en mi pecho. El amor que se da no siempre regresa de la misma manera. Hay hijos que, por más que reciban cariño, deciden apartarse. Hay padres que, por más que entreguen su vida, terminan solos. Y yo me encontraba justamente en esa cruel realidad. El pasado que tanto construí con amor ahora parecía borrado. O peor aún, transformado en un motivo para que él se alejara. A ustedes que me escuchan, quiero abrirles mi corazón y preguntarles, ¿creen que los errores de un padre justifican el abandono de un hijo? ¿O el amor debería ser más fuerte que cualquier herida? Cuéntenmelo en los comentarios y no olviden decirme desde qué ciudad me acompañan, porque necesito sentir sus voces. Necesito que me ayuden a entender si mi dolor tiene alguna explicación o si simplemente soy una madre más en la lista de las olvidadas. Ese día comprendí que el pasado no se borra, siempre regresa, sobre todo cuando la soledad te obliga a enfrentarlo. Y aunque en mi corazón sigo convencida de que amé a mi hijo con toda el alma, también debo reconocer que tal vez no supe hacerlo de la manera en que él necesitaba. Pero lo que jamás entenderé es por qué, aún con heridas y diferencias, eligió dejarme sola cuando más lo necesitaba. Esa es la pregunta que me persigue y que, hasta hoy, no me deja dormir. En medio de esa soledad que me envolvía como un manto oscuro, fueron los médicos y las enfermeras quienes se convirtieron en la familia que no tuve. Eran desconocidos, gente que no sabía nada de mí más allá de lo que decía mi expediente clínico, pero que se acercaban a mi cama con una sonrisa sincera, con una palabra amable, con una caricia ligera en el hombro para recordarme que aún había humanidad en el mundo. ¡Qué ironía tan grande! Pensé. La sangre me dio la espalda, pero corazones ajenos me ofrecían calor. Recuerdo a una enfermera joven, de ojos cansados pero llenos de ternura, que cada noche entraba en mi habitación para ajustar el suero. Ella siempre me preguntaba cómo me sentía, aunque sabía que mi cuerpo no podía dar respuestas más allá de la obviedad. Aún así, se detenía unos segundos a hablar conmigo, como si supiera que mi dolor no era solo físico. Esos minutos de atención se convirtieron en un bálsamo que me devolvía la sensación de ser vista, escuchada, valorada. El doctor que me atendía también se convirtió en un pilar inesperado. Era un hombre de mediana edad, serio, de mirada firme, pero detrás de su profesionalismo había un gesto humano que lo hacía diferente. Me explicaba cada procedimiento con paciencia, me hablaba con respeto, como si yo no fuera solo una anciana enferma, sino una persona digna de comprensión. Y aunque él nunca lo supo, esas palabras me sostenían más que los medicamentos, porque me recordaban que aún existía alguien dispuesto a estar a mi lado sin juzgarme. Hubo noches en las que la angustia me ahogaba y las lágrimas que no había podido soltar finalmente escapaban de mis ojos. En una de esas madrugadas, una enfermera se sentó junto a mí y me tomó de la mano sin decir nada. No necesitaba palabras, solo su presencia bastaba para hacerme sentir que no estaba completamente abandonada. Y pensé en mi hijo. ¿Cómo era posible que una extraña pudiera brindarme el consuelo que él me negaba? Ese contraste me desgarraba, pero al mismo tiempo me hacía valorar aún más la bondad de aquellos que me cuidaban.
El personal del hospital, con su humanidad silenciosa, se convirtió en mi sostén. Eran ellos quienes vigilaban mis signos vitales, pero también quienes, sin proponérselo, cuidaban de mi alma. Cada sonrisa, cada mirada compasiva, cada tranquila, señora, todo va a estar bien. Era un recordatorio de que el amor no siempre viene de la sangre, que a veces la verdadera familia se encuentra en los lugares más inesperados. Yo los observaba en silencio mientras iban de un lado a otro, atendiendo a decenas de pacientes con la misma entrega, y me preguntaba cómo podían dar tanto de sí mismos cuando, al igual que yo, seguramente tenían problemas, familias que los esperaban, preocupaciones que los agobiaban. Esa generosidad me conmovía profundamente, porque en ellos vi reflejado lo que yo siempre quise enseñarle a mi hijo, que el amor verdadero no se mide en obligaciones, sino en gestos sinceros. Hubo un instante que jamás olvidaré. Una mañana, una enfermera entró con un desayuno sencillo, un té caliente y un panecillo. Lo colocó en la mesa y me dijo, «Esto se lo traje yo porque pensé que le gustaría». No era parte de su trabajo, no era su deber, pero lo hizo. Ese pequeño gesto me llenó los ojos de lágrimas. Yo llevaba años soñando con un detalle así de mi hijo, una acción mínima que me dijera, «Pienso en ti». Y ahí estaba, viniendo de alguien que ni siquiera me conocía. Esa experiencia me enseñó algo que quiero compartir con ustedes, los que me escuchan. La familia no siempre está definida por la sangre. A veces, quienes menos esperas son los que te tienden la mano cuando más lo necesitas. Y aunque el dolor de la ausencia de mi hijo seguía abierto, también aprendí a agradecer la presencia de esos desconocidos que, sin saberlo, se convirtieron en mis guardianes. Quiero preguntarles algo a ustedes. ¿Alguna vez un extraño les brindó un gesto de amor más sincero que alguien de su propia familia? Cuéntenmelo en los comentarios y díganme desde qué ciudad me están acompañando. Porque en este hospital descubrí que, aunque mi hijo me dejó sola, había almas bondadosas que Dios puso en mi camino para recordarme que la vida, incluso en su dureza, siempre ofrece destellos de luz. Ese periodo en el hospital, sostenida por manos ajenas, me marcó para siempre. Me mostró que el cariño puede aparecer donde menos lo imaginas y que el consuelo puede venir incluso de labios que no pronuncian tu apellido. Y mientras me recuperaba lentamente, comprendí que la ausencia de mi hijo no podía borrarse, pero tampoco podía impedir que otros me dieran algo de lo que yo tanto necesitaba: compañía, empatía y humanidad. Y con esa enseñanza grabada en el corazón, seguí enfrentando la enfermedad y el dolor, aunque la herida de su indiferencia seguía sangrando por dentro. Dicen que el dolor físico es insoportable, pero yo descubrí que hay dolores mucho más profundos que no se ven en las radiografías, ni se calman con medicamentos. El mío no estaba en las venas ni en los huesos, estaba en el corazón. Ese dolor nació cada vez que abría los ojos y veía la silla vacía junto a mi cama, cada vez que escuchaba pasos acercarse y me ilusionaba pensando que era mi hijo, pero nunca lo era. Esa ausencia se convirtió en una tortura constante, un recordatorio de que la soledad puede ser más cruel que la misma enfermedad. Hubo noches en las que el cansancio me vencía y aún así no podía dormir. El pitido de las máquinas acompañaba mi insomnio, pero lo que realmente me mantenía despierta era la pregunta que se repetía sin cesar. ¿Por qué no vino? Esa frase se volvió como un eco en mi cabeza, taladrando mi mente hasta desgastarla. No entendía cómo era posible que la sangre de mi sangre pudiera mostrarme una indiferencia tan fría. Y cada vez que buscaba una respuesta, solo encontraba un silencio que me partía el alma. El dolor más grande no vino del cuerpo debilitado, sino de la certeza de que mi hijo seguía con su vida como si nada. Yo me imaginaba sus días, ocupado, tal vez riendo, tal vez cenando tranquilo, mientras yo estaba atrapada en una cama luchando por respirar. Y esa imagen me desgarraba porque confirmaba lo que tanto temía, que yo ya no formaba parte de sus prioridades,
que mi vida o mi muerte eran solo un dato más, sin importancia. Recuerdo un momento en particular, la madrugada en que me desperté con un fuerte dolor en el pecho, tan intenso que pensé que sería mi último aliento. Presioné el botón de emergencia. Las enfermeras corrieron y ajustaron las máquinas, pero lo que yo necesitaba no era un tratamiento, era una mano conocida. Cerré los ojos y deseé con todas mis fuerzas sentir la de mi hijo, pero en su lugar sentí las de una enfermera. Ella hizo lo posible por tranquilizarme, y se lo agradezco, pero el vacío seguía ahí, enorme, insoportable. La enfermedad se volvió más llevadera en comparación con el abandono, porque los medicamentos calman el dolor físico, pero ¿qué pastilla puede curar la tristeza de sentirse olvidada? Yo me sentía como una sombra, como si mi existencia ya no tuviera valor, y esa sensación es mortal. Créanme, la soledad no mata de golpe, pero va desgastando poco a poco, como el agua que erosiona la piedra, hasta dejarte vacía por dentro. Miraba a otros pacientes del hospital y sentía una punzada de envidia. Veía cómo sus hijos, sus nietos, sus esposas venían a visitarlos, les traían flores, les hablaban al oído. Ese simple gesto les daba fuerzas para seguir luchando. Y yo, en cambio, solo tenía el silencio de las paredes y el sonido de las máquinas. Me preguntaba qué había hecho para merecer esa indiferencia. ¿Acaso amar demasiado fue mi error? Había momentos en los que deseaba que todo terminara, no porque no amara la vida, sino porque me dolía seguir viviendo así, con el corazón desgarrado por el abandono. Pensaba que si cerraba los ojos para siempre, al menos dejaría de esperar. Dejaría de ilusionarme con la idea de que él entrara por la puerta, porque la espera se volvió mi condena. Esperar a alguien que nunca llegó. La soledad pesa en los huesos, en la piel, en el alma. Es como una sombra que se acuesta contigo en la cama y te susurra que ya no le importas a nadie. Yo sentía que esa sombra me abrazaba cada noche, y lo más cruel era que tenía el rostro de mi hijo, porque no era un desconocido el que me abandonaba, era él, mi sangre, mi vida, mi razón de existir. Quiero detenerme aquí y preguntarles a ustedes que me están escuchando. ¿Alguna vez sintieron que la soledad les dolía más que cualquier enfermedad? ¿Que el silencio de alguien amado los hería más que cualquier golpe? Cuéntenmelo en los comentarios y no olviden decirme desde qué ciudad me acompañan, porque aunque yo estuve sola en esa habitación, ahora tengo la esperanza de que mis palabras viajen lejos y alguien, en algún rincón del mundo, me entienda. Ese fue mi momento de mayor dolor. No la enfermedad, no el cuerpo débil, no las agujas que me atravesaban la piel, sino la certeza de que quien debía estar a mi lado decidió no estarlo. Ese vacío fue la herida más profunda que jamás he tenido. Y mientras seguía postrada en esa cama, comprendí que lo peor no era luchar por la vida, sino hacerlo con el corazón roto, sabiendo que para mi propio hijo, yo ya no era prioridad. Cuando ya había aceptado que nadie cruzaría esa puerta por mí, cuando el peso de la soledad me tenía rendida, ocurrió algo que jamás imaginé. La puerta se abrió suavemente, y en lugar de la enfermera de siempre, apareció una figura conocida, pero que yo no esperaba. Era mi vecina de toda la vida, aquella mujer que tantas veces me había prestado azúcar, que me saludaba desde la ventana, que me ofrecía una sonrisa sencilla en medio de mis días grises. En ese momento, su presencia fue como un rayo de luz en la oscuridad más densa. La vi entrar con pasos inseguros, con una bolsa en la mano, y sus ojos se llenaron de lágrimas al verme conectada a tantas máquinas. Se acercó despacio, tomó mi mano y me dijo con voz temblorosa: no podía dejarla sola, sabía que me necesitaba. Sus palabras me atravesaron el corazón, porque eran justo las que yo soñaba escuchar de mi hijo. Y sin embargo, venían de alguien que no tenía mi sangre, de alguien que no me debía nada, y aún así había decidido estar allí para mí. Esa visita inesperada cambió el aire de la habitación. De pronto, el silencio ya no era tan pesado, las paredes ya no parecían tan frías,
y la silla vacía junto a mi cama por fin tenía un dueño. Yo lloré como no había llorado en días, porque al sentir la calidez de su mano, entendí que la vida siempre encuentra maneras de darnos compañía, aunque no venga de donde la esperamos. Me contó que había sabido de mi desmayo por el vecino que llamó a la ambulancia y que desde entonces no podía dejar de pensar en mí. Usted siempre fue como una segunda madre para mí, me dijo, y esas palabras me devolvieron la esperanza, porque yo creía que mis gestos pequeños de bondad, mis consejos, mis atenciones de antaño, habían quedado en el olvido. Pero no, alguien sí los había guardado en su corazón, alguien sí los había valorado, aunque no fuera mi propio hijo. Pasó horas conmigo, hablándome de cosas sencillas, de la vida en el barrio, de los recuerdos compartidos. Y aunque las conversaciones eran simples, cada palabra era como medicina para mi alma, porque más allá del contenido, lo que importaba era la intención. Ella estaba allí, ocupando el lugar que debería ocupar mi hijo, llenando con su presencia un vacío que parecía imposible de sanar. En un momento, sacó de la bolsa que traía una pequeña manta y me la puso encima. Pensé que tendría frío, me dijo, y yo me quebré por dentro, porque esa manta no era solo un objeto, era un símbolo. Ella pensó en mí, se preocupó por mí, mientras mi propio hijo seguía con sus asuntos sin mirar atrás. Esa manta se convirtió en un abrazo, en el recordatorio de que todavía había gente en el mundo capaz de dar sin esperar nada a cambio. Sentí que Dios me estaba mostrando una lección, que a veces los lazos de amor se construyen más allá de la sangre, que la verdadera familia se define por la empatía, la lealtad y la capacidad de estar presente en los momentos difíciles. Y aunque la herida del abandono de mi hijo seguía abierta, la visita de mi vecina me dio un respiro, una chispa de alivio en medio del dolor. Esa noche, después de que se fue, pude dormir mejor que en todas las anteriores. Cerré los ojos con la certeza de que no estaba completamente olvidada, de que todavía había alguien dispuesto a velar por mí. Y aunque el vacío de mi hijo me perseguía, esa pequeña luz me dio fuerzas para seguir luchando, para no rendirme, porque entendí que incluso en la oscuridad más absoluta, siempre puede aparecer una llama inesperada. Quiero detenerme aquí y preguntarles a ustedes que me escuchan, ¿alguna vez alguien que no era de su familia se convirtió en su apoyo más grande en un momento de dolor? ¿Han sentido que un extraño les dio más amor que la persona que esperaban? Cuéntenmelo en los comentarios y no olviden decirme desde qué ciudad me acompañan, porque yo descubrí, en ese hospital, que la vida siempre sorprende y a veces el cariño llega de donde menos lo imaginas. La visita de mi vecina fue como un abrazo del destino, un recordatorio de que aún en medio de la tristeza más grande, siempre hay lugar para la esperanza. Ella no borró el dolor de la ausencia de mi hijo, pero sí lo alivió. Lo hizo más llevadero. Me mostró que no estaba completamente sola en este mundo. Y con esa certeza, me prometí a mí misma seguir contando mi historia, porque tal vez, así como ella apareció en mi vida para darme fuerza, mis palabras puedan ser la visita inesperada que alguien necesite en este momento. Después de todo lo vivido, de las lágrimas derramadas en soledad y de las noches interminables mirando un techo blanco que parecía burlarse de mi abandono, entendí que mi historia no debía quedarse encerrada entre las paredes de un hospital. Comprendí que mi dolor no era solo mío, que miles de madres y padres en el mundo cargan con la misma herida, la indiferencia de los hijos a quienes lo dieron todo. Y por eso quiero hablarles a ustedes, los que me escuchan, porque si mi voz llega hasta sus corazones, quizás mi sufrimiento tenga un propósito. He llegado a la conclusión de que la vida pasa más rápido de lo que creemos. Un día somos jóvenes, fuertes, capaces de cargar a nuestros hijos en brazos y protegerlos de todo. Y al siguiente, despertamos con el cuerpo debilitado, la piel arrugada y el corazón vulnerable, esperando tan solo un gesto de cariño. Por eso, quiero decirles con toda mi alma,
No dejen que el tiempo se les escape sin demostrar amor a quienes los esperan, porque el tiempo no se detiene, y cuando quieran darse cuenta, ya será demasiado tarde.